hermanos. Bendito sea el Señor, qué hermosa alabanza, ¿verdad? De bendición. Que Dios bendiga a cada una de nuestras vidas, que Dios bendiga a nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Bendito sea el Señor. Bien, mis amados hermanos, hoy tenemos una historia muy bonita que es acerca de la muerte de Lázaro. Aunque cualquiera diría bonito y habla de muerte, sí, pero ya verá que es una historia preciosa. Y voy a leer los primeros 5 versículos y dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Gloria a Dios. Bueno, este es el comienzo de esta historia y vemos que comienza diciendo que Lázaro estaba enfermo. Lázaro era un amigo de Jesús junto con sus 2 hermanas, Marta y María, que ellos vivían allí en Betania, una pequeña aldea que estaba muy cerca de Jerusalén, aproximadamente unos 3 kilómetros. Era un lugar donde el Señor le gustaba ir, le gustaba visitar. Cuando el Señor iba a Jerusalén, de hecho, muchas veces se echaba sus escapaditas hasta allí, hasta Betania, porque allí había una casa donde Jesús se sentía a gusto. Era un lugar donde el Señor era bienvenido, donde el Señor quizás se desconectaba de tantas cosas. Y la verdad es precioso saber que nuestro hogar pueda ser un lugar donde Jesús le agrade estar, ¿no? Y esa es la idea, que nosotros hagamos de nuestro hogar un lugar donde Jesús se sienta a gusto, donde Él se sienta amado, que realmente el Señor pueda sentirse bien entre nosotros, amados hermanos. Nosotros debemos hacer siempre que nuestro lugar, nuestro hogar, nuestro corazón sea un lugar donde Jesús se sienta a gusto. Qué lindo cuando dice aquí que el Señor amaba a estos 3 hermanos, amaba a Lázaro y a sus hermanas. Cuando dice que amaba a estos hermanos, obviamente nosotros sabemos que Jesús nos ama a todos, que Jesús ama. No solamente los amaba a ella, nos amaba a todos, pero quizás una forma donde el escritor, que en este caso es Juan, quiere dar a entender ese amor especial que había, porque por el trato que ellos tenían hacia Jesús. Porque Jesús nos ama, pero sabe que algo que toca el corazón de Jesús es cuando nosotros también le amamos a Él. Cuando nosotros podemos tratar a Jesús con esa humildad, con esa sencillez. Cuando Él llegaba allí, Marta era una mujer que estaba esforzada allí buscando cómo atender al maestro, cómo atender a los discípulos, haciendo comida, arreglándolo todo. Nos imaginamos que esta mujer era de esas mujeres tan activas que están siempre allí en la iglesia. Y en cambio María, conocemos luego por la misma palabra, que era una muchacha más tranquila, que ella era más dada a escuchar a Jesús. Quizás mientras Marta, podríamos entender que Marta era la mayor y estaba más preocupada de las cosas de la casa, pero María era la que le gustaba escuchar a Jesús, fue la que ungió a Jesús allí antes de que él fuese a la sepultura, antes de que fuera entregado. Ella le ungió allí los pies con su perfume, ¿verdad? Entonces eran personas especiales para Jesús y ellas enviaron a hacerle una petición al Señor. El Señor estaba fuera de Jerusalén, fuera de estos contornos, y le manda unos mensajeros diciéndoles: el que ama está enfermo. Fíjense, no fue un mensaje muy largo, fue un mensaje muy corto: el que amas está enfermo. Y ellas esperaban que quizás el Señor corriera, cuando escuchara aquello iba a venir rapidito. Ellas ya se hicieron una idea en su mente. Solamente le decimos esto y es tanto el amor que Jesús tiene hacia Lázaro que Él va a venir rapidito, pensarían estas hermanas. Mas el Señor dice que oyéndolos, dice: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y este versículo nos da a entender, amados hermanos, que muchas situaciones que pasan en nuestra vida, enfermedades,
problemas, dificultades, no son para que vivamos amargados, no es para que nosotros vivamos cargados, sino que muchas veces Dios las permite para que la gloria de Él se manifieste en nosotros. Nosotros podemos ver la fidelidad de Dios, amados hermanos, cuando estamos en una situación extrema. ¿Cómo Dios puede glorificarse? Por ejemplo, en aquel momento en el que el Señor convirtió 5 panes y 2 peces, los convirtió e hizo que alcanzara para más de 5,000 personas, amados hermanos. Si no hubiese habido la escasez de alimentos, no se hubiera glorificado Dios de aquella manera en esa multitud. Ellos vieron el milagro porque hubo una necesidad, y muchas veces las necesidades son el terreno propicio, la ocasión propicia para Dios glorificarse. Por eso el Señor dijo que esta enfermedad de Lázaro no era para muerte, sino era para la gloria de Dios. Es posible que tú estés pasando alguna enfermedad, alguna dificultad, pero yo te digo en el nombre del Señor, ten fe que posiblemente Dios te lo está permitiendo porque Él quiere glorificarse en tu vida. Nunca veríamos a un Dios sanador si no hay nadie que se enferme. Nunca veríamos a un Dios que resucita muertos si nadie hubiese muerto. En este caso sabemos lo que pasó más adelante con Lázaro. Así que, amado hermano, en el nombre del Señor, Dios te ama. Así como Jesús amaba a esta familia, el Jesús te ama también a ti, porque Él fue a la cruz del Calvario a morir por todos nosotros, de manera que tenemos seguro, ciertísimo, el amor de Jesús con nosotros. Y en cuanto a la necesidad, es posible que esa necesidad que hoy tú tienes sea para que la gloria de Dios sea vista. Así que espera ese milagro, confía, porque Jesús tiene el control de todo. Que Dios te bendiga y te guarde. Gloria al Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Saludo para todos mis hermanos, la paz de Dios sobre sus vidas en este día viernes, culminando la semana. Bueno, estamos aquí en el libro de Juan, capítulo 11. Me corresponde desde el versículo 6 hasta el versículo 10. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Bueno, vemos aquí que las hermanas de Lázaro enviaron el mensaje para Jesús, para que Jesús fuese allí donde estaba Lázaro enfermo. Ellas creían y sabían, habían visto los milagros de Jesús en su ciudad, en sus alrededores, habían visto que Jesús sanaba, y cuando su hermano se enferma, envían mensajeros para que Jesús viniese a sanarle. Pero Jesús conocía y él dijo, esta enfermedad no es de muerte, sino para la gloria de Dios. Y aquí en este versículo dice que cuando oyó que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. No se quedó allí en ese lugar de una manera despectiva, no se quedó allí ignorando la situación en la que sus amigos estaban pasando. Se quedó allí porque había algo que iba a acontecer, había algo que ya en los planes del Señor iba a suceder, y humanamente para María, para Marta, era un momento desesperador. Estaban desesperadas terriblemente, y probablemente el mismo día en que llegaron los mensajeros a Jesús, probablemente ese mismo día murió Lázaro. Se quedó 2 días más, y el siguiente día, cuando resucitó al 4.º día, resucitó Lázaro, fue que sucedió el milagro. Probablemente el mismo día que llegaron los mensajeros, Lázaro había muerto, y dice que se quedó allí 2 días más. Jesús sabía lo que iba a suceder, lo que iba a pasar. Él no ignoró esto. Él pudo haber hecho el milagro, porque Jesús estaba dispuesto a hacer la obra del Padre. En todo tiempo en que vemos que había la necesidad, Jesús suplía la necesidad. Jesús tenía misericordia de las personas. Vemos aquel hombre que estaba allí con lepra. Él le dijo al Señor, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús le respondió, sí, quiero, sé limpio.
Y cuando en aquella oportunidad fue aquel siervo, aquel centurión, y tenía a su criado enfermo, él dijo, di la palabra y mi siervo sanará. Y Jesús envió la palabra y la palabra lo sanó. Jesús pudo haber a la distancia enviado la palabra y Lázaro pudo haber sido sanado, pero él quería glorificarse. Él quería, hermano, hacer una obra maravillosa en medio de ese lugar. Era muy fácil para Jesús hacer una oración, elevar una oración al Padre y que Lázaro automáticamente quedase sano de la enfermedad que le estaba azotando. Pero él se quedó 2 días allí en el lugar donde estaba. Dice, luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Después, cuando el tiempo se cumplió, Jesús le dijo, vamos a Judea otra vez. Aparentemente ya para Marta y para María el tiempo estaba pasado, porque cuando él llegó, María le dijo, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Pero vemos que Jesús no se adelanta ni se atrasa, llega a tiempo, en el momento oportuno. Nosotros a veces medimos nuestro tiempo humanamente, pero nuestro tiempo no es el tiempo de Dios. Dios obra, Dios actúa, Dios se manifiesta en el momento preciso que lo tiene que hacer. Y él le dijo después de esto, vamos a Judea. Y le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuran los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Vemos ahí que había un complot allí en Judea, en Jerusalén, para matar al Señor. Y en 2 ocasiones él tuvo que salir, en una oportunidad tuvo que esconderse y salió en medio porque no había llegado su hora. Y los discípulos estaban pendientes de la vida del Señor y le dijeron, Señor, Rabí, ahora procuran los judíos matarte y otra vez vas allá. Y respondiendo Jesús dijo, no tiene el día 12 horas, el que anda de día no tropieza porque ve la luz del mundo. Hay un día, hay un tiempo para trabajar, el día tiene 12 horas y en ese tiempo hay que hacer la obra del Señor, hay que hacer la obra de Dios. Dice, el Señor no tiene el día 12 horas, el que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Jesús sabía que su hora no había llegado todavía y que en medio del día él tenía que trabajar, tenía que hacer la obra de Dios, tenía que llegar al lugar donde tenía que llegar y hacer la obra del Señor. Nosotros tenemos que mirar este ejemplo del Señor Jesús también, que Jesús nunca se rechazó a hacer la obra de Dios, sino que siempre estuvo dispuesto, siempre estuvo allí con iniciativa para hacer la obra del Señor. Y él le dijo, el día tiene 12 horas, el que anda de día no tropieza porque ve la luz del mundo. Hay que hacer las cosas cuando tengamos que hacerlas, no dejar las cosas para mañana. La Biblia dice que lo que podamos hacer hoy, hagámoslo mientras tenemos fuerza. Tenemos que hacer la obra del Señor cuando el Señor los necesite, cuando el Señor nos llame, trabajar en el día preciso en que Dios nos llama. Y dice el versículo 10, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Hay momentos en que la noche llega a nuestras vidas, cuando ya no podemos actuar, cuando ya no podemos hacer, pero el Señor nos anima para que utilicemos el tiempo bien utilizado. La palabra del Señor dice que nosotros, mirando el tiempo en que estamos, tenemos que obrar, que hacer la obra del Señor, no esperar que llegue la noche, porque dice ahí que el que anda de noche tropieza porque no ve la luz. Dios nos habla y Él nos dice que Él es la luz. Tenemos que andar en luz como Él es luz. Manifestar las obras de Dios en nuestras vidas, manifestar la obra de Dios en nuestros tiempos y no dejar que la noche llegue a nuestras vidas para poder actuar. No esperes que se haga tarde. Actúa, obra, manifiesta, trabaja. Y lo más importante es
entregarse al Señor en el día en que el Señor te está llamando, no esperar que se haga de tarde, que se haga de noche, cuando ya no hay oportunidad. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gloria al Señor, que Dios nos bendiga en esta hermosa mañana. Me corresponden los textos del 11 al 15 y dicen así. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Gloria al Señor. Es hermosa esta historia que estamos estudiando en esta mañana y me impresiona de ver cómo nuestro Señor, aunque siendo un Dios todopoderoso, tiene la capacidad de establecer amistad con el ser humano. Qué bonito es que aquí el Señor le dice: nuestro amigo Lázaro duerme. Es muy importante que nosotros entendamos este punto de que aunque nuestro Dios es un Dios supremo que está allí arriba en los cielos, también podemos nosotros alcanzar, establecer una amistad con nuestro Señor. Cada día nosotros podemos acercarnos a la presencia del Señor y creer a sus palabras. Dice también allí la Escritura que Abraham le creyó a Dios lo que él le había dicho, y dice que por cuanto le creyó, eso le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Quiera el Señor que cada uno de nosotros podamos entablar esa amistad con nuestro Señor, que no solamente tengamos al Señor allí como una estampita, como algo que nos protege, sino que de verdad mantengamos una relación diaria con el Señor. Es importante esto. Y dice que los discípulos le dijeron entonces: Señor, si duerme, sanará. Ellos llevaron esto a un término material o físico nada más, no lo vieron del punto de vista que el Señor les estaba hablando. Ellos no entendían muchas cosas que el Señor hablaba, porque quizás ellos dijeron: bueno, mientras el enfermo coma y duerma, pues hay esperanza. Ellos dijeron: bueno, si está durmiendo, quiere decir que se va a sanar. Y dice: pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. El Señor siempre nos habla de una manera cuando no entendemos y Él quiere hacerse entender. Él busca la forma de que nosotros entendamos. Dios nos ama, Dios quiere que el hombre entienda cuál es el mensaje que Él quiere transmitir en cada etapa de nuestras vidas. Y aquí el Señor les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Y les dijo: y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Cualquiera pudiera decir: pero oye, el Señor, qué malo, cómo se expresó allí y dijo que estaba alegre de que Lázaro hubiese muerto y que él no estuviera él allí. Pero él lo decía porque él sabía lo que iba a hacer, lo que iba a suceder más allá. Y muchas veces nosotros pensamos, cuando estamos pasando por momentos difíciles, podemos decir: oye, el Señor se olvidó de mí, Dios no me ama, ¿no? Aquí vemos que el Señor amaba a Lázaro y lo llamaba su amigo, lo consideraba su amigo, mas sin embargo tuvo que pasar por momentos duros, y aunque él resucitó, más adelante le llegó el tiempo de morir. Quiere decir que cada uno de nosotros podemos pasar por situaciones difíciles, y esto no quiere decir que Dios se olvidó de mí o que Dios ya no me ama, que Dios no me considera su hijo. Sí somos sus hijos, pero vamos a pasar por momentos duros. Y dice: y me alegro de vosotros de no haber estado allí para que creáis, porque lo que iba a suceder iba a impactar la vida. Esto es un milagro sorprendente, extraordinario, ver una persona que tenga 4 días de muerto y ver la obra del Señor resucitando a un ser humano. Esto es algo glorioso. Y los discípulos, aunque estaban con el Señor y habían visto milagros, con este milagro, pues aquí el Señor le dijo: van a creer para que creáis, mas vamos a él. El Señor siempre se presenta, el Señor está pendiente de sus hijos en toda situación. Dios nos está observando. Y es muy importante pues que cada uno de ustedes, amigos que están escuchando este servicio, entiendan que Jesucristo es el único que tiene el poder para dar resurrección
después de la muerte, así que acéptalo en tu corazón. Muchas personas tienen seguros de vida, pero no tienen seguro de vida eterna, así que te animo a que lo aceptes en este día. Que Dios te bendiga. Gloria a Dios. El 16 dice así: dijo entonces Tomás, llamado el Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que moramos con él. Bueno, aquí vemos que este discípulo, habiendo estado con Jesús, habiendo visto todo lo que Jesús hacía, ¿no?, siempre tenía estaba en duda, ¿no? Porque una persona que ve que Jesús lo habían querido apedrear y nunca pudieron apedrearlo, nunca lo pudieron tomar preso. Él salía y de en medio de cuando estaba rodeado se iba, no se daban cuenta por dónde ni cómo, pero él se iba. Entonces ya para que él estuviera convencido de que él no iba a morir todavía, ¿no? Porque Jesús había dicho: mi tiempo no ha llegado. Entonces que él moriría cuando le tocara el tiempo, cuando fuera la hora, que ya le tocaba partir de vuelta al lado del Padre. Sin embargo, él dijo: no, vamos para que muramos, porque él estaba convencido que como la otra vez estuvo allí y lo quisieron golpear, lo quisieron apedrear y llevarlo preso, entonces dijo: vamos para que muramos con él, porque dijo: sí, está diciendo, está sabiendo que lo quieren apedrear y sin embargo está de capricho que vamos también con él, porque moramos con él. No es así, porque Jesús no es que le quitaron la vida, no es que le quitaron la vida, sino que él dio su vida por nosotros y él la daba cuando se le cumpliera el tiempo que era de partir, el tiempo que el Padre le había dado para que estuviera aquí en la tierra, no cuando el hombre quisiera matarle, sino que cuando él le tocaba el tiempo, allí sí, y no había quien lo defendiera, no estaban los discípulos para que lo defendieran, porque no iba a estar, porque era Dios, ya le tocaba su hora y él tenía que ir, y no se iba a comprometer ninguno de los discípulos, de los que estaban con él, ¿no? Por eso no es que muramos nosotros, no, porque Cristo Jesús daba su vida por nosotros, pero era Él que iba a dar la vida, no los que lo acompañaban. Los que acompañaban era para otra circunstancia, ¿no? Por eso debemos siempre estar seguros de la palabra que dijo Jesús. Las palabras que dijo Jesús eran vivas, eran verdaderas, no fallaba, ¿no? Y nosotros tenemos que creer en ese Jesús que no falla, es Jesús verdadero, ¿no? Es Jesús, así como levantó a Lázaro, así también nos levanta a nosotros, ¿no? Él nos levanta de lo caído, nos saca del lodo cenagoso para darnos vida eterna a su lado. Que el Señor nos ayude. Dios les bendiga de nuevo aquí con todos ustedes. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, estamos aquí con todos ustedes compartiendo otra vez en el matutino. Saludamos a Tibisay Monsalve allá en New Jersey y también a su hija, ya está en la adolescencia, está entrando en la adolescencia. Sinaí, que Dios te bendiga. Estamos orando por ustedes, también por Luis. Lo estamos presentando delante del Señor y que recuerden siempre que Dios nunca les deja. En los momentos más difíciles, allí está el Señor con nosotros. Dice la palabra que mientras más oscura está la noche, más cerca está el amanecer. Así que sigan adelante, Tibisay, Sinaí y Luis, adelante, que Dios está con ustedes. Bueno, ahora continuamos con el versículo 17. Y dice aquí la palabra del Señor: vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarla por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor,
si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mis amados hermanos, la Biblia dice que el cielo y la tierra pasarán, pero las palabras de Dios nunca pasarán. Jesús vino a Betania, lo mandaron a llamar cuando Lázaro apenas estaba enfermo. Pero la enfermedad se fue agravando y cada día más, cada día más. Y Jesús no vino a ver a su amigo Lázaro. ¿Pero por qué no lo hizo? Una de las cosas que se juzgan en los países es la atención que se brinda a una persona cuando más la necesita. No cuando no la necesita, sino cuando más la necesita. Si hay un fallecimiento y no aparece por allá el pastor, ay Dios mío, qué escándalo que el pastor no haya venido. Ese no es pastor nada. En el momento en que las ovejas más lo necesitan, debería estar aquí, pero ellos no toman en cuenta, no se acuerdan que no le han avisado al pastor. Jesucristo sabía todas las cosas, a él le avisaron, sin embargo no vino. Pero el pastor no es un hombre con don de discernimiento, de profecía, que Dios le vaya a estar revelando las cosas cada día. Por lo tanto, no se había enterado, mis amados hermanos, no se entera el pastor muchas veces de algún fallecimiento, de algún enfermo en la iglesia, y mientras más numerosa es la iglesia, oye, menos posibilidad hay de que se enteren. Pero la gente, cuando ve la situación que está viviendo, su soledad, su llanto por el difunto, entonces juzga. ¿Y dónde está el pastor? En este momento debería estar con nosotros. Cuando el pastor llega, porque a alguien se le ocurrió llamarlo y decirle, pastor, ¿qué pasó que no estaba usted en el funeral? Y el pastor dice, ahora mismo me estoy enterando. Mis amados hermanos, debemos estar pendientes. Una mano lava la otra. Si tú ves que no aparece el pastor por un sitio donde más se le necesita, trata de comunicárselo. Conversa con él. Dile si se ha enterado de la situación. No juzgues y no des por entendido que ya debería estar enterado. Debería, pero ¿quién se lo ha dicho? Esa es la pregunta, ¿quién se lo ha dicho? Jesucristo sabía todas las cosas, pero aquí había un propósito. No puedo sacar la situación de contexto para hablarle de lo que quiero enseñarle de la vida diaria, del contexto de las situaciones que pasa cada pastor. Hermanos, pero el contexto de toda esta situación era que el Señor tenía un propósito. Cuando le trajeron la noticia, él dijo, esta enfermedad no es para muerte, porque Lázaro no iba a permanecer en la fosa. Lázaro no iba a permanecer en la muerte. El Señor tenía un propósito y el propósito era resucitarlo. Por eso Jesucristo llegó diciéndole a Marta y a María, Lázaro resucitará. Ellas le sacaron algunos argumentos. Sí, nosotros lo sabemos, que en la resurrección de los muertos, en el día postrero, Él va a resucitar. Pero si hubieras estado aquí, no habría muerto. Mis amados hermanos, ya hacía 4 días que Lázaro había muerto cuando llegó Jesucristo. Le dijeron a Marta y a María que Jesucristo había llegado a la aldea. Apenas estaba entrando, se corrió la voz, Jesucristo ha llegado a Betania. Y salió Marta corriendo a encontrarse con Jesús. María se quedó llorando en casa, estaba inconsolable. Cuando se encuentra Marta con Jesús, le dice, Señor, si hubieras estado aquí, Lázaro no habría muerto. Hace 4 días que murió. Hace 4 días que te mandamos avisar que Lázaro estaba grave. No viniste ese día que te mandamos avisar. Ese día murió Lázaro.
Si hubieras estado aquí en el momento que te llamamos, si hubieras estado aquí en el momento que te lo pedimos, que te pedimos la ayuda, Lázaro no habría muerto. Esas son conjeturas, esas son suposiciones, porque el Señor tiene un propósito en cada cosa que hace. La Biblia dice que todo tiene su tiempo, pues el Señor es el dueño del tiempo. Para cada cosa que se hace hay su hora. Él nunca llega tarde. Él tiene el control del tiempo. Y cuando le avisaron, él dijo, no es para muerte esta enfermedad. Pero ese día se murió. La voz se corría rápidamente. Seguramente que los discípulos se veían las caras unos a otros y no se atrevían a hacer comentarios, sino que guardaban silencio, porque ellos recordaban que Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte. El cielo y la tierra pasarán, pero las palabras de Dios nunca pasarán. Ellos guardaron silencio, no se atrevieron a decirle al Señor, lo que dijiste no se cumplió. Ellos esperaron, todo tiene su tiempo. Cuando Jesucristo llegó, le reprocharon el no haber llegado antes. Pero es que Dios no llega antes ni llega después. Él llega en el momento de Dios. Él sabe la hora en que debe llegar a cada lugar. Así que tú no te desesperes. La Biblia dice que los que esperan en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Y también dice la palabra que los que esperan en Jehová no serán jamás avergonzados. Así que espera el momento de Dios, no te desesperes, alaba a Dios, espera en Él, porque aún he de alabarle. ¿Cuántas historias hay en la Biblia que nos hablan del momento preciso de Dios? A José lo vendieron sus hermanos como esclavo y Dios no lo libró de que lo vendieran, aunque Rubén quiso librarlo, le dijo a sus hermanos, nuestro hermano es, no le matemos. Y dijo, metámoslos en esta cisterna a ver qué haremos con él. Pero se distrajo Rubén, pensaba librarlo cuando sus hermanos se descuidaran y se distrajo. En ese momento pasaban los madianitas, comerciantes de esclavos, y ellos lo vendieron. Dios no lo libró en ese momento. Dios tenía un plan. Se lo vendieron a un capitán de Egipto. Aquel capitán lo puso sobre todos sus bienes. El muchacho halló gracia delante del capitán, pero el diablo trastornó el camino de José, parecía, pero en todo había un propósito de Dios. La mujer de Potifar se encaprichó con el muchacho y quería tener sexo con el muchacho, pero el muchacho no aceptó esa seducción. El muchacho salió corriendo cuando la mujer se alteró, cuando la mujer le subió la bilirrubina, él salió corriendo y la mujer lo acusó de intento de violación. Terminó en una cárcel, pero también era un propósito de Dios. No me salía mucho decirle a una persona mi sentido pésame. Yo los abrazaba y les decía gloria a Dios. Un día alguien se enojó y me dijo, ¿cómo es posible? El pastor, en vez de consolarnos, viene y me abraza y me dice gloria a Dios. ¿Por qué va a ser gloria a Dios si se ha muerto papá? ¿Por qué le da gloria a Dios? ¿Es que él se alegra por eso? No, no es que me alegro, sino que en todo Dios es glorificado. Dios es glorificado en nuestra vida como en nuestra muerte. Dios es glorificado en nuestras bendiciones como en nuestras tribulaciones. Dios se glorifica en todo. Por eso la Biblia dice, está quieto y conoce que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Es importante que nosotros entendamos que Dios tiene el control. Por eso la Biblia dice, no tendréis temor de malas noticias, no saldréis apresurados, pues tu corazón está firme y confiado en Jehová.
Descansa en el Señor, confía en el Señor y tú verás la victoria en cada cosa que suceda en tu vida. ¿Por qué no llegaste? Si hubieras estado antes, le dijo Marta al Señor, Lázaro no habría muerto. ¿Qué le respondió el Señor? Veamos. Gloria a Dios. El versículo 22 dice, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Debemos, mis amados hermanos, examinar cada detalle de este pasaje. Le reprocharon al Señor el no haber venido antes. Le reprocharon al Señor el no estar allí en el momento en que más lo necesitaba. Pero llegó. Al fin y al cabo llegó. A ellos les parecía que era tarde, pero el Señor llegó. Para Él nunca es tarde, porque Él sabe lo que va a hacer en cada momento. Marta le dijo, si hubieras estado aquí cuando te llamamos, Lázaro no habría muerto. Mas ya estás aquí. Mas nosotros sabemos que todo lo que le pidas a Dios, Dios te lo dará. O sea que Marta albergaba la esperanza que aún para la muerte hay esperanza. Aún en el Señor, mis amados hermanos, la gente suele decir, para lo único que no hay esperanza es para la muerte, pero aún en el Señor, en la muerte hay esperanza. En la muerte clamó Job desde el vientre del pez, Jonás en el vientre del pez, y Dios oyó su voz y el pez lo vomitó a la orilla del mar. Mis amados hermanos, Dios oye el clamor del justo, Dios oye desde las entrañas de la tierra donde estemos, allí Dios nos oye. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. El versículo 23 dice, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesucristo respondió a aquella petición, a aquella declaración de Marta. Yo sé que todo lo que le pidas a Dios, Dios te lo dará. Qué lindo es confiar en el Señor. ¿Qué respuesta le dio Jesús a Marta? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. No hay muerte para el creyente. La Biblia dice simplemente de los creyentes que durmieron, un día seremos despertados. La Biblia dice que llegará un día en que los muertos oirán la voz de Dios y saldrán los justos a resurrección de vida y los impíos a resurrección de muerte. ¿Estás preparado para encontrarte con Dios? Un día tú puedes eludir tu responsabilidad. Tú puedes creer o no creer, el Señor te da el libre albedrío. Tú puedes elegir entre la vida y la muerte. Tú puedes elegir entre el bien y el mal. El Señor dice aquí, he puesto delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. O sea que tú escoges dónde pasarás la eternidad. Tú puedes eludir tu responsabilidad, tu llamado y decir, hoy no, después postergar tu llamado y decirle a Dios, mañana, tal vez en el futuro, pero ahora no estoy preparado. El Señor cada vez que llama a una persona le dice, hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Jesucristo le dijo, tu hermano resucitará. Ella le dijo, sí Señor, en el día postrero. Pero Jesús le respondió a eso, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. En Cristo hay vida, no hay muerte, así que no temas a la muerte. Cuando la avanzada edad llegue a tu vida, cuando la vejez llegue a tu vida y que veas que se va acercando aquel día, los achaques, la enfermedad te está anunciando que te vas, que tu tiempo se acaba, no tengas temor. Porque la Biblia dice, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está
oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Así que descanse en el Señor y que sepas que cuando llegue aquella hora, el Señor no te va a dejar solo. Dijo el salmista David, atravesando el valle de sombra de muerte, tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aún en esos momentos, cuando nos toca atravesar ese túnel al que tanto temen, allí estará el Señor con nosotros. El versículo 26 dice, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Ella respondió afirmativamente cuando Jesucristo le dijo, todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Ella le dijo, sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, que tú eres el Hijo de Dios. Yo creo, Señor. Hermano, la Biblia dice que para el que cree, todas las cosas le son posibles. Nuestras vidas están en las manos de Dios. Me gusta aquel pasaje donde aquellos 3 jóvenes que fueron condenados a morir en un horno de fuego respondieron al rey, no nos inclinaremos delante de la imagen. Dios nos va a librar de tus amenazas y del horno de fuego al que nos has condenado. Pero si no nos libra, igualmente nosotros no adoraremos esa imagen. O sea que estaban dispuestos no solamente a confiar en Dios, que los iba a librar, pero si Dios tenía un plan de que ellos murieran, también estaban dispuestos a pasar por eso. También estaban dispuestos a creerle al Señor. Bendito sea el Señor. Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Hoy yo me dirijo a los amigos que nos están viendo a través de la pantalla de su monitor o de la televisión, o nos están oyendo a través de la radio. Escribía uno de los hermanos que nos está oyendo, les estoy oyendo a través de la radio aquí en San Fernando, con el pastor Argenis Gallardo. Radio Lumbrera está retransmitiendo nuestra señal. Si eres tú uno de esos casos que estás oyendo el mensaje a través de la radio y tú has creído en el Señor, la Biblia dice que la fe sin obra es muerta. Quizás admiras a los evangélicos, quizás admiras la iglesia, quizás ves que son gente correcta, honesta y recta y quisieras actuar como ellos, quisieras andar con ellos, pero crees que no ha llegado el tiempo. Yo quiero decirte que el control del tiempo no lo tienes tú. Tú no sabes cuándo va a llegar el momento en que el Señor te va a llamar a cuenta, cuándo vas a pasar a la eternidad, cuándo vas a atravesar las puertas de la muerte. Tú no sabes eso, no tienes el control. Por lo tanto, es recomendable que hoy que has oído el mensaje y hoy que tú confiesas que crees, des el paso. La fe sin obra es muerta, así que debes confesar con tus labios que recibes al Señor. Yo te invito a hacer esta oración conmigo. Vamos a orar entregándole tu vida al Señor. Allí donde estás, cierra tus ojos, pon la mano en tu corazón y repite conmigo estas palabras. Dios mío, en este momento, vengo delante de ti. Reconozco que soy un pecador. Pero hoy me arrepiento, Señor. Perdona mis pecados. Borra mis pecados con tu sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Cambia mi vida, Señor. Quiero vivir para ti. Desde hoy en adelante. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.